Maldonado se encuentra ubicada sobre la bahía de Maldonado. La bahía de Maldonado es el primer puerto seguro que existe en toda la costa atlántica desde la isla de Santa Catalina. Entonces, para barcos de navegación a vela, es decir, era el lugar ideal para poder fondear un barco y cargar por lo menos de agua los navíos, que era muy importante porque el navío a vela llevaba muchísimo más tripulación que un navío a vapor, ¿verdad? O de caldera, o sea que, porque necesitaba una gran cantidad de gente para mover las velas, recoger las velas. Entonces el hacinamiento que llevaban los barcos era muy importante, ¿verdad? Un barco de menos de 50 metros de largo llevaba más de 150 personas. Entonces el lugar para estivar agua y alimentos no era mucho y eso limitaba la navegación. Entonces necesitaban hacer una navegación costera de cargar agua en primer lugar, que es lo que más rápido se termina en un barco, ¿verdad? Entonces este era el fondadero ideal, la bahía de Maldonado, y tenían un arroyito que era la cañada de la Aguada donde se cargaba agua. Entonces todas las expediciones de la civilización europea que nos llegaron aquí pasaron por la bahía de Maldonado, y toda la corriente descubridora y colonizadora después de esta región que nos globalizó en el mundo, ¿verdad? Y acá casi no se puede hablar de una cultura original que fuera tan poderosa como para dejar una impronta, ni siquiera en el lenguaje, como dejó la cultura en Perú, o como dejó en Bolivia, o como dejó en México, ¿verdad? Y en Guatemala, lo cual desde alimentos hasta palabras nos han quedado desde las culturas nativas. Acá no existía una cultura de un suficiente poder como para predominar sobre la otra. O sea que nuestra cultura es básicamente una cultura europea, ¿no? No solo por nuestra educación, no solo por nuestro lenguaje, sino hasta por nuestra forma de comer, de vestir, por nuestra forma social. Y fue el primer escala en la colonización del Río de la Plata, ¿verdad? El descubrimiento y la colonización del Río de la Plata pasó todo por esta bahía de Maldonado. Ese es el primer índice. De ahí viene el nombre de Maldonado, que fue un piloto uno de los navegantes de la expedición de Gaboto, que lo dejaron acá, muy probablemente por motivos lo más probablemente políticos, porque la familia de Maldonado era una familia de las cuales se habían sublevado en Salamanca contra el gobierno de Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Es decir, el nieto de los reyes católicos. Hubo una revolución que llamó de los comuneros, y en esa la familia Maldonado estuvo muy implicada. Varios de la familia Maldonado fueron ejecutados durante esa rebelión de los comuneros, y Maldonado muy probablemente era de esa familia y fue extrañado aquí. Extrañarlo quiere decirlo, sacarlo, lo dejaron acá en la bahía de Maldonado. Después se le hizo un juicio de residencia a Gaboto, en los cuales se lo acusó de que hubo señales en la costa que él no había respetado, pero la corona no tomó ninguna medida contra Gaboto, o sea que en cierta forma estaba cubierto en la espalda de lo que él había hecho. Y el nombre de Maldonado perduró para la bahía y para la isla desde esa fecha, 1526, o sea que en 1594, el 19 de octubre de 1594, aparece por primera vez en un documento oficial español el nombre de Maldonado, bahía, es decir, como isla de Maldonado, o sea que es mucho más antiguo este nombre de cualquier otro venido de la colonia, desde la época del descubrimiento, ¿verdad? Pocos quedan en nuestro país de la época del descubrimiento, ¿no? Queda las islas de Castillo, sí, queda probablemente Montevideo también, la isla Martín García, la Barranca de San Gregorio, pero digo, estos son de los primeros nombres que aparecieron en nuestro país. Es decir, que eso nos da una importancia a esta bahía, una importancia desde el punto de vista trascendente en toda la cuenca del Plata, ¿no? Fue el lugar donde se tomó posesión
la corona española tomó posesión de las tierras, de todas estas tierras a nombre de la corona. Fue el lugar donde se dio la primera misa, el inicio de la evangelización. Desde múltiples aspectos podemos ser trascendentes, y el lugar de escala donde llegaron las expediciones que fundaron Asunción, Santa Fe, Corrientes, Asunción del Paraguay, Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es decir, la corriente colonizadora pasó toda por aquí. Entonces, eso primero tiene esa trascendencia desde el punto de vista para toda nuestra zona. Después fue uno de los centros de colonización española, que apareció la importancia de poblar la entrada del Río de la Plata y la bahía de escala del Río de la Plata cuando se firmó el Tratado de Madrid, el Tratado de 1750, en el cual se dividió por primera vez la frontera entre España y Portugal, después del Tratado de Tordesillas, que se había hecho 2 años después del descubrimiento de América. Se fijó en 1750 por primera vez la frontera, y al Río de la Plata le correspondía a España, y España tuvo la necesidad de fundar una ciudad y un puerto en la boca del Río de la Plata. Eso le dio una impronta, sí, colonizadora, pero sobre todo militar, ¿verdad? Es decir, que fue toda la primera fase de Maldonado, fue un puesto militar, con guarniciones militares, con cuarteles militares, con cuarteles primero de dragones y de artilleros, y después lo que quedó fue el cuartel de Blandengue, con guarniciones para la costa, para las baterías de la isla, para baterías de la costa, ¿no? Y estaba en el camino militar que se trazó entre Montevideo y la frontera del Brasil, ¿verdad? De ahí viene el establecimiento de la construcción del cuartel de dragones por el mismo ingeniero militar que construyó la fortaleza Santa Teresa, y hizo que el que fue Bartolomé Howell, el que terminó de construir la fortaleza de Santa Teresa, y era el camino militar que iba precisamente a la frontera. De ahí apareció todos los nombres que tenemos. Rincón del Diario. El Rincón del Diario es el lugar donde se guardaba la caballada de uso diario, ¿verdad? Es decir, la que se necesitaba para la guarnición de Maldonado eran los potreros donde estaban esa guarnición militar, ¿verdad? Es decir, la construcción después no solo de las baterías, sino de la torre de vigilancia, que es la isla Gorriti, la torre de vigía, y después en forma progresiva la instalación de una ciudad, ¿verdad? Es decir, dentro del plan administrativo español se colocó primero una comandancia militar, después se colocó una ciudad, ¿verdad? Es decir, un ayuntamiento, un cabildo, ¿verdad? Con los miembros del cabildo, y desde aquí además se colocó lo que se llamó el Ministerio de la Real Hacienda, ¿verdad? Que era no solo un centro recaudador, ¿verdad? Es decir, sino que además era el que invertía en las obras reales, ¿verdad? Que invirtió, por supuesto, en el mantenimiento de las fortificaciones, inclusive la de Santa Teresa y San Miguel, en la construcción, por supuesto, de la torre del vigía, de las baterías de la costa y de la isla Gorriti, sino que además fue un plan se trazó un plan de desarrollo para toda la zona con la fundación de ciudades, de otras poblaciones, como fue la ciudad la posterior ciudad de Rocha y la ciudad de Minas, que se hizo de acá de Maldonado desde el Ministerio de la Real Hacienda. Todo eso, parte de eso es la erección de el proyecto de construir una iglesia parroquial para Maldonado, que tiene un tamaño parecía desproporcionado para la ciudad, pero que fue hecha por el mismo ingeniero militar que planeó la Catedral de Montevideo, la iglesia matriz de Montevideo, que era custodio de esa alfaría. Ese desarrollo nos indica cuál era el plan de la corona en ese aspecto. Y después instaló
en esta zona las primeras industrias de la zona. La primera fue la extracción de cal, ¿no? Que fueron las caleras del Rey, que eran las que proveían, de lo que quedan ahora al lado de la ruta 60, al norte de Pan de Azúcar, que eran las que proveían de cal para todas las obras reales y sobre todo para Santa Teresa y San Miguel, porque en la zona de Rocha no había cal. Y después fue la instalación de la Real Compañía Marítima, acá en la Bahía de Maldonado, que se dedicaba a la caza de la ballena, ¿verdad? Y a la explotación de los lobos marinos. Eso era lo que proporcionaba sobre todo, bueno, el aceite de la grasa de la ballena, el aceite y la grasa de los lobos, ¿no? Que era mucho más apto para engrasar el cordaje de los navíos, ¿verdad? La grasa de vaca, el cebo, es mucho más, al enfriarse, se endurece, ¿verdad? Y hace que sea muy más difícil correr las cuerdas con las poleas, pero para eso servía mucho mejor la grasa del lobo, ¿verdad? Y la grasa de la ballena, ¿verdad? La grasa de la ballena se usaba además para una cantidad de perfumes y de ungüentos y de cosas, porque era mucho más fino, más delicado, y para la iluminación, ¿verdad? Es decir, el aceite de ballena se usaba también para iluminación y toda una serie de productos que se sacaba de esas cosas. Es decir, todo ello le dio a Maldonado un desarrollo que quedó hundido por las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas que determinaron de que este era un punto estratégico, ¿verdad? Y la ocupación violenta de la ciudad por la invasión inglesa y la resistencia que hicieron sus habitantes, convocados por su alcalde, que era Ventura Gutiérrez, hizo que la ciudad fuera sometida a 3 días después de tomada, a 3 días de saqueo y de destrucción, de la cual la ciudad no se recuperaría en más de un siglo, ¿verdad? Es decir, el deterioro que provocó las invasiones inglesas fue terrible. Y ahí aparecen figuras de la resistencia, como era el cura párroco, que era Manuel Alberti, que fue el alma de la resistencia contra los ingleses, y aparecen las figuras como el niño Chasque, que era un niño que lo enviaban con mensajes en la gorrita, ¿verdad? Que llevaba con mensajes a las fuerzas sitiadoras que estaban en los alrededores ahí en la zona de Cerro Pelado. Ya estaban las apostadas las partidas españolas, donde les llevaban información de qué divisiones estaban inglesas acá estacionadas, de los barcos que estaban estacionados en la bahía, ¿verdad? Y eso se transmitía por una cadena de señales a Montevideo, que iban desde el Cerro del Toro al Cerro de Piedra Afilar hasta los médanos del Arroyo Pando, que en esa intervino Artigas en esa confección de señales. La ocupación de Maldonado dejó a Maldonado devastada. La obra de la iglesia, que había llegado a construirse toda la altura de los muros hasta el arranque de las bóvedas, quedó paralizada, y eso hizo que Maldonado entrara en una fase, y la destrucción además de la fuente de recursos importantes como tenía, que era la Real Compañía Marítima, ¿verdad? Es decir, los ingleses tuvieron una principal saña a todo aquello que competía con la industrialización de sus productos, ¿verdad? Es decir, los ingleses que pescaban la ballena de forma distinta, ¿verdad? Con barcos factoría, en el cual la ballena era muerta y la destazaban junto al barco y la subían. Acá el método que usaban los españoles era el método de los pescadores vascos: arrastraban a la ballena contra la costa y la destazaban contra la costa, como hacían los pescadores vascos. Y la competencia que le estaba haciendo las compañías españolas a la explotación británica de la ballena hizo que se destruyera completamente eso. Después, la caída de la colonia española dejó de ser Maldonado un punto militar de importancia, ¿verdad? Sin embargo, tuvo una relevancia trascendental en la formación de nuestro país, ¿verdad? Con el levantamiento de 1811 y el enrolamiento de un muchacho de 15 años que era Ventura Alegre, que era nieto de Ventura Gutiérrez, el alcalde que había resistido la invasión inglesa, e hijo de uno de los funcionarios de la Real Compañía Marítima, con una hija de Ventura Gutiérrez, fue el que se enroló con las tropas que llevó Manuel Francisco Artigas, que se sublevó acá en toda esta región y la llevó a combatir la batalla de las Piedras, y la división Maldonado
por primera vez interviene en las campañas libertadoras, y es el movimiento decisivo que envuelve a los españoles, ¿verdad?, cuando retroceden hacia las piedras después del combate y obliga a la rendición. Esa división Maldonado, que después estaría en Sarandí y fuera parte de las fuerzas combatientes de Sarandí, y fuera era parte de las fuerzas combatientes en Valle y en Ituzaingó, y fue la división que en solitario fue la que tomó la fortaleza de Santa Teresa, ¿no? Y después el combate del Chuy al otro día. Todavía acá hay una avenida que se llama Santa Teresa que recuerda esas cosas. Todo el desarrollo importante que tuvo Maldonado en esa época, su juez de paz, su juez que era Carlos Anaya, que después fuera presidente de la República, en el interreño entre Rivera y Oribe, fue el delegado de la ciudad de Maldonado a la Asamblea de la Florida de 1825. Y anteriormente, no se olviden que hubo frases en las instrucciones del año 13 relativas a la habilitación del puerto de Maldonado, ¿verdad?, que para la revolución artiguista era el puerto de entrada y salida para productos, ocupada Montevideo aún por los españoles. Y en 1825, uno de sus delegados, el delegado por Maldonado en la Asamblea del año 13, fue el único delegado de la provincia oriental naciente en ese momento que participó en las decisiones de la Asamblea General Constituyente de 1813 en la Argentina, y que fue la que decretó la creación del escudo argentino actual, y fue Dámaso Gómez de Fonseca, que era uno de los que había sido párroco anteriormente a Alberti. Alberti, después de su atracción acá en Maldonado, fue miembro de la Junta de Mayo de 1810, de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, ¿no?, porque después fue transferido a una parroquia en Buenos Aires y formó parte de la revolución de 1810 que derrocó al virrey. O sea que en todas esas cosas tuvo trascendencia Maldonado. Y en 1825, como decíamos, hubo 3 personajes de Maldonado que intervinieron en la asamblea del año 1825, de la asamblea que declaró la independencia, que fue Carlos Anaya, que es el delegado Maldonado y uno de los principales inspiradores de la declaratoria de independencia, y Mateo Lázaro Cortés, que era de acá de Maldonado y fue el delegado por Minas, y nada menos que el escribano del Cabildo de Maldonado, que era Felipe Álvarez de Bengochea, que había sido convocado para ser el escribano de la asamblea de 1825 en la Florida, que fue el que redactó las leyes de la independencia, ¿no?, la ley de la independencia, la ley de unión con la Argentina y la ley de declaración del pabellón provincial. Entonces, en todas esas cosas Maldonado tuvo una trascendencia, y sin olvidar que el 18 de julio de 1830, que siempre lo recordamos como la figura Constitución en Montevideo, se jugó acá en la Plaza de Maldonado, ¿verdad?, por las autoridades, por el alcalde, que era Francisco Aguilar, por el cura párroco, que era Feliciano Rodríguez, y por todo el comandante militar, que era Leonardo Olivera, y todas las autoridades juraron la Constitución y el pueblo de Maldonado acá en la Plaza de Maldonado.